Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a quienes encabezan la lista, la papeleta de la lista de asambleístas provinciales de Pichincha, circunscripción 1 Centro Norte. Tenemos esta papeleta que, por cierto, es una impresión cero, que es bueno para ilustrar sobre lo que se va a votar el domingo 20 de agosto. En esta papeleta, en la lista de asambleístas provinciales de Pichincha, circunscripción 1 Centro Norte, en el casillero de Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, lista 3, consta en primer lugar la doctora Jimena Bohórquez, quien nos acompaña en estudios, y también vía Zoom nos acompañará quien encabeza la lista por el Movimiento Construye Lista 25, Jorge Peñafiel. Vamos a iniciar. Hay un gran desafío. ¿Qué debiera ser la próxima Asamblea Nacional luego de la que se disolviera y que fue una vergüenza para el Ecuador? Doctora Jimena Bohórquez, ¿qué debe representar la nueva Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y también un cordial saludo con mucho respeto a toda la teleaudiencia. Buenos días, Jorge. Lo que debe representar la próxima asamblea es justamente ese poder que le da la ciudadanía a los verdaderos padres de la patria, porque se supone que estamos siendo delegados de la población. Por lo tanto, debe tener esa estatura moral, sin ninguna controversia, para que seamos un espejo limpio donde se mire la población. Pero sobre todo, debe primar un contexto de llegar a sanos acuerdos, de elaborar una mínima agenda, ya que el tiempo va a ser muy corto, apenas 1 año, 5 meses, y hay que priorizar los temas, de tal manera que debe existir dentro de la composición de la futura asamblea un ánimo de desprendimiento, de no llevar agendas individuales, personales o de la organización política a la que nos pertenecemos, sino definitivamente aprender a ceder, a llegar a sanos acuerdos para empujar inclusive proyectos de ley que en algunos casos ya pasaron el primer debate, el segundo debate, y que son de vital importancia para la patria. En ese sentido, doctora Bohórquez, uno de los grandes desafíos es rescatar a la Asamblea Nacional, que sea un gran aporte y que no sea un obstáculo para el desarrollo, más allá del legítimo derecho que tiene en 2 atribuciones constitucionales, legislación y fiscalización. ¿Cómo rescatar y que sea un aporte esta Asamblea Nacional? Justamente con esa cuota de decencia y de honradez política que debemos aportar los futuros asambleístas para recuperar ese sitial que debe tener el primer poder del Estado, que es el legislativo. Y yo sí hago hincapié y recalco en que se debe poner a un lado aquellas agendas de las organizaciones políticas, partidos o movimientos a las que nos pertenecemos para priorizar el interés nacional. Eso es lo fundamental, y para ello hay que aprender a consensuar, a ceder, a veces hasta a sacrificarse para el bien mayor, que sería el interés prioritario de la ciudadanía. Queremos saludar a Jorge Peñafiel. Él encabeza la lista de asambleístas provinciales de Pichincha, circunscripción 1 Centro Norte, por el Movimiento Construye Lista 25. ¿Cómo rescatar a la Asamblea Nacional luego de la mala experiencia que hemos tenido con la última, que fue disuelta por el Ejecutivo? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a Jimena en estudio, y de igual manera a todos los audiencia y las personas que nos miran por redes sociales.
Lo principal y lo más importante, estimado Miguel, es que para poder entender qué es lo que hay que hacer, hay que saber qué se hizo mal, para poder saber precisamente qué es a lo que vamos a la Asamblea Nacional. En primera instancia, identificar que la Asamblea anterior, la que acabó de terminar su periodo de manera abrupta, fue una Asamblea obstruccionista. No permitió trabajar no solamente al presidente de la República y a los ministros, sino a nadie. Realmente esta Asamblea que terminó ha sido una de las peores asambleas porque no tuvo un objetivo político verdadero hacia el ejercicio de un poder que vaya en beneficio de los ciudadanos, sino más bien dicho se cerró y se concentró en atender los temas particulares políticos de la mayoría que fue conformada y que finalmente terminó siendo obstruccionista. Entonces, en primera instancia, yo te diría, lo que tenemos que hacer como asambleístas de inmediato, apenas entremos a la Asamblea Nacional, es buscar lo que es necesario y prioritario para el país. Y eso impulsarlo como una agenda política de esta nueva Asamblea, con quienes efectivamente pretenderemos llevar esta agenda de beneficio ciudadano que tendrá que ver necesariamente con las leyes que están también tramitándose. Hay que recordar, Miguel y Jimena, que en la Asamblea Nacional que dejaron los cargos recientemente, se encontraban pendientes de trámite aproximadamente 563 leyes que no han sido tramitadas y que dentro de este paquete de leyes tenemos muchas leyes que efectivamente sí pueden funcionar, pueden servir a la ciudadanía, al beneficio de la economía, al beneficio de la seguridad, y pues evidentemente como un buen gerente, la primera acción que tienen que hacer los próximos asambleístas es revisar lo que tenemos en carpeta, revisar lo que tenemos pendiente para tramitarlo de manera eficaz, de manera rápida, de manera eficiente y de esa manera atender esta emergencia democrática que vive el país, así como una emergencia en seguridad y una emergencia en riesgos con el fenómeno del Niño. Y de esta manera diferenciarnos radicalmente de lo que fue la asamblea anterior. En ese sentido, le pregunto a Jorge Peñafiel, ¿qué debiera priorizarse de tantos proyectos que están pendientes? Se me ocurre, entre el número que usted ha citado, hay una ley de gestión de riesgos y el país necesita, cuando estamos a puertas del fenómeno del Niño, en el tema de seguridad, ¿cómo priorizar esas leyes que no lo hizo la anterior a la Asamblea? Como bien dices, estimado Miguel, allí hay una ley, una reforma a la ley de gestión de riesgos que hay que tramitarla de manera inmediata. Si bien actualmente tenemos una Secretaría de Riesgos que puede funcionar efectivamente para atender el fenómeno del niño, esa Secretaría actual requiere reformas para poder direccionar de manera eficaz recursos para el presidente de la República que pueda atender de manera emergente los riesgos del fenómeno del niño y de igual manera, de manera preventiva, porque recordemos que también están en riesgo de perder la vida o el patrimonio aproximadamente 1 millón de ecuatorianos, según los datos del INEC, que son quienes van a poderse ver afectados por el fenómeno del niño. Entonces, tenemos que llegar a atender esa reforma de la ley de gestión de riesgos y de esa manera permitirle al presidente actuar de manera inmediata. Y sobre el tema de la seguridad, es importante también decirlo, de manera emergente, en 1 año y medio, como decía Jimena, tenemos que atender la seguridad de manera directa. En principio, capacitar, en principio hacer reformas hacia el futuro, sin duda alguna, pero inicialmente y de manera emergente, atender la emergencia de seguridad, eliminarle el miedo que tiene el policía de utilizar su arma. Es un elemento necesario y fundamental. Para eso hay que reformar leyes, el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, entre otros elementos que son obviamente parte del debate nacional. Pero eso es prioritario, necesario y además emergente. Doctora Jimena Borges, prioridades en materia de legislación, ¿cómo lograr llenar esa expectativa que le dejó un gran vacío la anterior Asamblea Nacional? Proyectos prioritarios, ¿qué debiera tramitarse y aprobarse? Así es.
La ley de gestión de riesgos ya pasó primer debate. Tendríamos que revisarla e inmediatamente pasar a segundo debate y aprobación, porque por este instrumento jurídico se va a conseguir lo que queremos, la prevención. El fenómeno del Niño está pisándonos los talones. Todos conocemos que pueden venir esas lluvias torrenciales que provocan desbordamiento de ríos en la costa especialmente, y muchos desastres más. Por eso tenemos que revisarla y, repito, empujarla a segundo debate y aprobación, porque coordina las actividades desde las comunidades, los barrios, las ciudadelas, con el municipio, con el ente de la prefectura, más el nivel del gobierno central, de una manera casi perfecta, y sobre todo le otorga el financiamiento, porque sale mucho más barato prevenir. Y en el ámbito de la seguridad, que es un clamor ciudadano, tenemos que reformar la ley del uso progresivo de la fuerza, porque el decreto presidencial no fue suficiente para darle ese basamento legal que necesitan los miembros de la institución policial, y en apoyo a ellos, Fuerzas Armadas, justamente para cuidar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Quiero aquí ocupar minuto y medio para comentarles algo que es inaceptable. Hace casi ya 2 meses, la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, en la ciudad de Cuenca, dio la sentencia de inocentes a 5 policías después de haberles tenido 7 años presos. 7 años presos y ahora son inocentes. ¿Qué hicieron estos 5 policías? Actuaron en el amotinamiento de la cárcel de Turi, evitando que se maten entre bandas de criminales. Imagínense ustedes qué pasó en esos 7 años. Obviamente se fracturaron hogares, matrimonios, los hijos abandonados, todas esas familias en extrema pobreza. Definitivamente les dañaron la vida. Eso es lo que tenemos que ir a reformar, 2 artículos específicos en la ley del uso progresivo de la fuerza, para que tengan ese instrumento jurídico que les ampare para actuar con contundencia contra esta ola delincuencial que está imparable. Eso en el tema de legislación. Tema fiscalización. La asamblea anterior pretendió con un juicio político tumbar al presidente de la República, atribución constitucional que por cierto la tiene. ¿Cómo debiera ejercerse con seriedad, con responsabilidad? Hay que fiscalizar a las autoridades del poder público, pero que sea una fiscalización eficaz y no que busque intereses. Por ejemplo, era claramente evidente que buscaban la impunidad, y que siguen buscando la impunidad en el Ecuador. Doctora Jimena Borges. Así es. Dentro del campo de la fiscalización también es otro pedido generalizado el que se logre fiscalizar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, 2 de los cuales no deberían estar presentes allí desde hace años, porque fueron parte del CNE transitorio, y la ley es muy clara en la que dice que los miembros de ese transitorio no pueden ser parte del definitivo. Sin embargo, ahí vemos ese avasallamiento, esa violación de la ley. ¿Y por qué comenzar con el CNE? Porque si la asamblea extinta por una muerte cruzada gozaba de menos del 4% de aceptación, la autoridad electoral, que es el CNE, pues tiene menos de ese 4% de credibilidad y de confianza de la población. Allí comienza la corrupción, donde no se respeta el voto ciudadano expresado en las urnas, y allí cae como anillo al dedo ese adagio antiguo que expresa lo siguiente: el pueblo no pone autoridades, el que pone autoridades es el que cuenta los votos. Quien cuenta los votos justamente es el CNE. Ha habido
tantas denuncias, inclusive del propio vicepresidente actual del CNE, Enrique Pita, de las últimas elecciones celebradas el 5 de febrero de este año, con otro CNE, funcionando casi en el mismo edificio del Consejo Nacional Electoral del Guayas. Eso es algo inaceptable, y tantas otras denuncias que lo han hecho personas serias de credibilidad. Desde mi punto de vista, debemos comenzar fortaleciendo la democracia, justamente llamando y revisando por qué es lo que se autoprorrogaron estas dos autoridades específicas, tanto la presidenta actual del CNE como el delegado del Partido Social Cristiano. Bien, fiscalización, le planteamos a Jorge Peñafiel cómo debiera realizarse, que sea una fiscalización seria. Tiene que ejercer la fiscalización, pero no la que busque la desestabilización. Parte de lo que estamos viviendo hoy precisamente es por esa tarea, no solo obstruccionista, sino también que buscaba la desestabilización en aras de la impunidad, que eso ha sido evidente en el país de una mayoría que copaba esa asamblea. ¿Cómo ejercer esa fiscalización? Bueno, aquí hay que mencionar algunos elementos de la fiscalización que son necesarios, estimado Miguel y Jimena, para poder atender, digamos, también la emergencia en relación a la fiscalización y a la impunidad que existe en el país. Lo primero es, como asambleístas, llevar una fiscalización técnica y profesional que efectivamente permita a las autoridades trabajar, pero al mismo tiempo rendir cuentas. Porque lo que sucedía en la anterior asamblea es que lo llamaban al mismo funcionario público entre 3 y 4 veces a la semana y no lograba ni siquiera trabajar, ni tampoco rendir cuentas, porque terminaba presentando la misma documentación y las mismas comparecencias en cada uno de las comisiones que le llamaban. En todo caso, la fiscalización es un elemento prioritario, fundamental y sobre todo necesario en una democracia, siempre en miras y con objetivos claros de beneficio para la ciudadanía. Esa es un poco la visión que hay que interpretar y obviamente eliminar estos intereses de impunidad que existen en todas las entidades públicas, no solo con el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los eslabones más importantes de la democracia, sino con autoridades como, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo que ha venido haciendo últimamente es sellando el tapón completo de la impunidad, incluso yéndose mucho más allá de sus propias facultades con relación a la fiscalización de la fiscal general del Estado. Por ejemplo, entre otros elementos, la fiscalización tiene que ser una herramienta democrática en donde la ciudadanía conozca y conozca la acción de las autoridades, pero que esto no sirva para llevar estos protervos intereses a ejecutarse, como son los de la impunidad en todo sentido de la palabra y con todas las autoridades públicas. Entonces, nuestro trabajo como asambleístas deberá ser direccionar de manera clara, de manera eficiente y profesional esa fiscalización hacia los verdaderos intereses nacionales y ya no a los intereses partidistas o a los intereses de grupo que han mantenido a este país en la completa impunidad y además impulsado por una mayoría que lo que buscaba en ese momento era llevar a la solución judicial a todos quienes formaban parte de esta mayoría y de este grupo político, ¿no? Eso significaría que no se sumarán a esas intenciones que están latentes de buscar censurar autoridades a fin de viabilizar la impunidad en el Ecuador. Nosotros, como Movimiento Construye y Listas 25, llegaremos a los acuerdos necesarios con las personas y los asambleístas, grupos políticos
que busquen el interés ciudadano y el beneficio del Ecuador. No pactaremos ni llegaremos a acuerdos con grupos políticos que pretendan el interés personal o el interés de grupo en miras de la impunidad, sea de sus digamos, miembros o de personas que se acerquen a ellos con ese objetivo. Vuelvo con la doctora Jimena Borges. En año y medio, prácticamente va a ser muy corto el tiempo, que se puede priorizar. Han mencionado ustedes algunos proyectos, pero dinámica en la legislatura que demora la aprobación de los proyectos. Sí, aproximadamente duraría alrededor de un año la aprobación de una nueva ley. Por eso, totalmente de acuerdo con Jorge en que se debe establecer una agenda de prioridades. El tema de seguridad, ahí ya lo mencioné, propondremos estas reformas. Son artículos puntuales de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza para darle esa base legal que necesitan los miembros de la fuerza pública para actuar en defensa de la vida de los ciudadanos. Y también el tema de la Ley de Gestión de Riesgos, que ya pasó el primer debate, una revisión, y empujemos hacia el segundo debate para tener este instrumento jurídico que pueda proporcionar el financiamiento para la prevención en lo que ya se nos viene, como yo digo, pisándonos los talones, el fenómeno del niño. Otra prioridad desde mi punto de vista fundamental es la Ley de Salud Mental, que ya pasó primer debate, segundo debate, fue aprobada, llegó a manos del Ejecutivo, vetó parcialmente esa ley y la regresó a la Asamblea. Como nadie podía adivinar, este tema de la muerte cruzada reposa en las manos de la Secretaría de la Asamblea. Y ustedes saben que cuando retorna con un veto parcial a la Asamblea, solo hay un lapso de 30 días para que los miembros de la Asamblea se allanen o no a dicho veto, pero esos 30 días ya pasaron. Entonces ahí tenemos un hueco, un vacío legal, tenemos ahí el limbo del cual tenemos que salir. Y es de prioritaria importancia porque el mundo entero pasó una pandemia del COVID y luego el post-COVID. La falta de empleo, la falta de trabajo, más los niveles altísimos de inseguridad, todo eso ha provocado realmente desórdenes en el equilibrio mental y tiene que entenderse que este tipo de afectaciones deben ser atendidos en aquellos centros de atención primaria, no como lo que hoy ocurre, que si ellos van allá, pues les derivan ya a un hospital psiquiátrico. No. La mente, el cerebro, es como cualquier otro órgano, corazón, pulmones, riñones, que requiere de especialista, repito, en el centro de atención primaria. Eso no se soluciona con dinámicas psicológicas. Desde mi punto de vista como médica, yo considero que el hecho ya de tener aprobada una ley que tenga un veto parcial, veamos cómo salimos de ese entuerto para ponerle nuevamente ya para la aprobación final de parte de la nueva Asamblea. Jorge Peñafiel, dentro de este tiempo corto que van a tener en la Asamblea Nacional, ¿cuál debieran ser, ustedes han esbozado proyectos, cuáles debieran ser las prioridades, las urgencias a tramitar y aprobar en esta Asamblea? Bueno, muy bien lo que me comenta Jimena. Me parece interesante el tema de la salud mental y es algo que es prioritario de igual manera, porque hay que entender la realidad de la población del Ecuador. Nosotros vamos a ser asambleístas de un grupo ciudadano que tiene estas dinámicas y estos problemas. La salud mental es un elemento fundamental. Solamente para darle datos, estimado Miguel y Jimena, hay en el Ecuador, de acuerdo al INEC, solo 1.587 psicólogos, de los cuales el 80% corresponden
al sector público. Y eso nos termina dando, si hacemos el cálculo con la población, de aproximadamente menos de un psicólogo por cada 10,000 habitantes, cuando lo lógico, lo natural y lo que recomienda la técnica es que haya al menos uno por cada 5,000. Es decir, no solamente es un problema la salud mental en relación a la prevención del suicidio, sino también en un tema de la acción emergente. En las unidades de hospitalarias del país, pública, no existen emergencias para suicidios, para enfermedades de salud mental o intentos de suicidio. Y esto es algo supremamente importante para nuestra juventud. Nuestra juventud está padeciendo de enfermedad mental, depresión, soledad, bipolaridad, elementos que son extremadamente necesarios para mantener una población sana. En ese sentido, hay que recordar que desde enero a junio de este año ya tenemos registrados 100 suicidios. Estos son números alarmantes, que quiere decir que la población está enferma, que nuestra juventud necesita apoyo estatal. Y ese también es un elemento emergente para los asambleístas y para el presidente, en donde tendrá que ejecutar de manera emergente el día 1 todas estas acciones, de tal manera que podamos, además de ofrecerle, digamos, atención emergente a los enfermos que se encuentran con problemas de salud mental, pero también de manera preventiva. Entonces tenemos ya la salud mental, uno de los elementos prioritarios, la ley de gestión de riesgos como un elemento necesario para salvaguardar los bienes y la vida de la población que está en riesgo. Y 3, creo que el tema de la seguridad es lo más importante. Hay que atender con la ejecución efectiva y verdadera desde el Ejecutivo, con Fernando Villavicencio a la Presidencia de la República y las listas 25 a la Asamblea Nacional, estas necesarias reformas que van a llevar a la ciudadanía en este año y medio a tener de alguna manera esperanzas de que en el país vamos a construir todavía y ya hacia el futuro un proyecto político institucional que va a dar esa seguridad, esa tranquilidad y de una manera más clara atención directa y emergente a nuestros enfermos, a nuestros jóvenes que necesitan esta atención emergente y preventiva. Doctora Jimena Borges, ¿cuál debiera ser la relación de la Asamblea Nacional con el próximo Ejecutivo a elegirse en estas elecciones? Desde mi punto de vista, debe ser una relación fluida, con diálogo permanente y no de chantaje, como lo que se vio en la última, y yo diría en las últimas asambleas. Si es que se llegan a poner de acuerdo la primera función del Estado, que es el legislativo, con el Ejecutivo en esta agenda mínima que debe construir aquellos procesos o aquellos elementos legales para darle seguridad a la población, yo pienso que ese ya es un gran éxito. Aparte de ello, tendríamos que entrar en lo de la fiscalización, porque estoy totalmente de acuerdo en que bajo ningún aspecto se puede abrir el camino a la impunidad, porque justamente gobiernos pasados han abusado de los fondos públicos y ya los procesos judiciales así lo dictaminaron, hay sentencias, sin embargo salen de la cárcel sin pagar un solo dólar. Pongo el ejemplo del ex vicepresidente Jorge Glass, cuya sentencia, aparte de privación de la libertad, era devolución de $8 millones, salió de la cárcel y hasta el momento no paga un dólar. ¿Qué es lo que sucede con la justicia? Una sentencia no se puede cumplir a medias. También cito el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que habrá que examinarlo profundamente, porque ese es otro camino por el cual este grupo que está
perfectamente reconocido en el Ecuador y que les denominamos el correísmo, quiere alcanzar la impunidad. Pues como representantes legítimos del pueblo ecuatoriano no debemos viabilizar, debemos obviamente oponernos de una manera tajante y muy drástica a cualquier intento de alcanzar esos niveles de impunidad. Jorge Peñafiel, ¿cuál debiera ser la relación con el Ejecutivo de esta Asamblea? Y por otro, lo que mencionaba la doctora Jimena Borges, el tema de la justicia y la impunidad. Sentenciados que salen libres y no han devuelto $1, como el caso de Jorge Glass. Primero, bueno, respecto de la primera pregunta, estimado Miguel, la relación con el Ejecutivo tiene que ser una relación directa. Ya no puede haber, no puede existir una relación a través de los representantes de cada uno de los cuerpos políticos que conforman la Asamblea Nacional. Esto me refiero efectivamente a aquellos líderes que no son asambleístas, pero que manejan a los asambleístas. Aquí hay que entender claramente que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que ser una relación legítima entre las propias autoridades, los ministros de Estado con los asambleístas, con el objetivo de llevar a cabo las agendas legislativas necesarias, evitar a toda costa que la relación sea entre los intereses que llevan a cabo ciertos líderes que ni siquiera son asambleístas y ni siquiera representan, no han sido elegidos con el Ejecutivo o con cualquier otra entidad del Estado. El objetivo es develar la verdadera intencionalidad de los asambleístas y del Ejecutivo en relación a las agendas prioritarias y necesarias que tiene el país, entre las que hemos conversado hoy en la mañana y muchas otras más, que son también necesarias para el desarrollo correcto y efectivo de un poder público finalmente eficiente y que tenga, digamos, una transparencia en todo sentido. Primer elemento. Y segundo elemento, yo creo que es importante también llevar a cabo una agenda conjunta entre quienes efectivamente vamos a ser asambleístas y queremos el beneficio ciudadano. Repito, este elemento es importante porque si no hacemos una agenda legislativa entre los legisladores que pretendemos estos beneficios ciudadanos y del Ecuador, vamos a darle coba, vamos a darle espacio a estas agendas de impunidad, llevando las facultades propias de los legisladores a un nivel de utilización antes que de un ejercicio efectivo. Me refiero a la fiscalización. Y lo que va a buscar efectivamente es la impunidad en todo sentido. Los asambleístas estamos allí para llevar a cabo agendas legislativas de los a quienes representamos, no de las agendas legislativas de los líderes que no son asambleístas o de los personajes políticos que se encuentran prófugos o se encuentran encarcelados. Nosotros necesitamos llevar esa agenda de la ciudadanía, del ciudadano común, del tendero, del señor taxista, del maestro, del profesor, del profesional. Esas agendas son las que tenemos que poner sobre la mesa y sobre esos intereses llegar a acuerdos absolutamente necesarios y dejar de lado esas agendas de impunidad, dejar de lado esas agendas que no llevan a ningún lado al Ecuador y solamente les interesa a ciertos sectores políticos que no son representantes fieles de la ciudadanía. Bien, a los candidatos que encabezan las listas de asambleístas provinciales de Pichincha Circunscripción 1 Centro Norte, la doctora Jimena Borges, Partido Sociedad Patriótica, lista 3, y Jorge Peñafiel, Movimiento Construye, lista 25. Muchas gracias por responder a las inquietudes de la revista de Opinión Democracia. Muy amables. Muchísimas gracias también. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para abordar precisamente parte de la agenda política, la inseguridad. Dos invitados, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Raúl Andrade. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa
Miguel Rivadeneira, a la búsqueda de la verdad. Bienvenidos al microinformativo de la hora. 15 alcaldes de los 27 que solicitaron protección al Estado ecuatoriano ya cuentan con resguardo policial. 5 están en aprobación y 8 en elaboración, así lo explicó Juan Zapata, ministro del Interior. A esto se suman los 5 prefectos y 2 viceprefectos que ya accedieron a resguardo policial.